El libro segundo de Reyes. La introducción. El libro presenta el destino final de la dinastía del norte en capítulo 17 y de la dinastía del sur en capítulo 25. Unos 20 reyes en cada reino, que en el caso del norte no son descendientes de David. Son idólatras todos y preparan con sus malos gobiernos la justificación para el cautiverio. En el caso del sur, algunos reyes son buenos, pero al final terminan viviendo como los cananeos y por ello en el capítulo 25 también van al cautiverio. El tema del libro es Dios es paciente, pero no dejará sin juicio el pecado persistente, especialmente en el liderazgo de la nación. El trasfondo. Recordemos que el reino se ha dividido en norte y sur. La idolatría y la maldad en el uso del poder de ambos reinos se hacen evidentes. Desde los días de Samuel, Dios ha usado a los profetas como voceros de Dios para mostrar su gracia a un cada vez más alejado reino del norte. Así surgen los profetas Elías y Eliseo, a quienes vemos en acción en Primero y Segundo Reyes, para fortalecer el profetismo y mover acaso al reino del norte a la fe. El libro puede dividirse en 3 secciones. Los capítulos 1 al 11 que se refieren a la eficacia de la palabra de los profetas en Israel. La segunda parte son los capítulos 12 al 17, sobre el final del reino del norte en el cautiverio asirio. Y la tercera sección son los capítulos 18 al 25, que se refieren al trágico final del reino del sur en la cautividad. Se destaca en este libro el final del reino del norte y el final del reino del sur. Profundicemos en el relato del segundo libro de Reyes. Empecemos con la primera sección. En capítulo 1, Ocosías, rey del norte, enfermó y consultó al dios pagano de Ecrón sobre el futuro de su salud. Elías reprende a Ocosías por su falta de fe en Dios y le anuncia su muerte. En los capítulos 2 al 8, Eliseo sucede a Elías como profeta en Israel. Dios le puso por voz en Israel para testimonio de los reyes de Israel, de Edom y de Judá, a quienes anunció su derrota frente a Moab. Eliseo realizó 14 señales manifestando así el poder y la misericordia de Dios. En los capítulos 9 al 10, Jehú es ungido rey de Israel y es el mejor rey de los reyes del norte. Se propuso eliminar a los enemigos de Jehová, a la casa de Acab, a los servidores de Baal y Jezabel. Aún Ocosías, el rey del sur, hijo de Atalía, fue eliminado por Jehú. Pero no quitó los becerros de oro de Samaria y Dan que colorean toda la historia del reino del norte de idolatría, desde Jeroboam, creador del estado pagano, hasta Jehú. En el capítulo 11, Atalía, la esposa de Joram, hija de Acab y Jezabel, muerto su hijo Ocosías, heredero del reino de Judá, usurpó el trono por 6 años y trató de eliminar a sus nietos, hijos de Ocosías, para terminar con la línea de reyes davídicos y unificar el reino. El sacerdote Joiada preservó la vida del infante Joás, heredero del trono en el sur. En la segunda parte, los capítulos 12 al 14, Joás es protegido del exterminio de Atalía y proclamado rey. Reinó 40 años e hizo lo recto bajo la custodia del sacerdote Joiada. Mientras, en el norte, a Joacás le sucede Joás, su hijo. Cabe decir que es otro Joás. Eliseo, antes de morir, anunció a Joás del norte 3 victorias sobre Siria con las cuales recuperaría la tierra perdida durante los años de Joacás, que había sido, como todos en el norte, un mal rey. En el capítulo 15, los reyes del sur son Amasías, Azarías, Urías y Jotam, reyes en apariencia buenos y de reinados largos, pero con prácticas paganas. En el norte se suceden Jeroboam II, Zacarías, Manahem, Pecaía y Peca, son todos reyes paganos que promueven la idolatría. En el capítulo 16 gobernaba en Siria Tiglat-Pileser, de quien Acaz, rey del sur, declara lo increíble, ser su siervo, y le pide protección frente a Siria e Israel, y le hizo un regalo tomado del tesoro del templo, y aún modificó el templo para congraciarse con Tiglat-Pileser. En el capítulo 17, reinó Oseas, rey del norte por 9 años, cuando vino la invasión de Asiria que se llevó a la cautividad a las 10 tribus del norte. Así terminó ese ciclo de pecado, idolatría e incredulidad llamado Israel, o Reino del Norte.
En la tercera sección, capítulos 18 al 20, reinó Ezequías, rey del sur, y no cayó en prácticas paganas. Hizo lo bueno ante Dios. Dios le prosperó. En ese tiempo Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, y Dios libró a Judá de la invasión. Sin embargo, el rey Ezequías enfermó de muerte, pero oró a Dios y Dios le concedió 15 años más de vida. En esos años prestados, Ezequías se enalteció y Dios le anunció que Judá sería llevada a la cautividad en Babilonia. En el capítulo 21, reinó Manasés 55 años en el sur y fue el peor rey que tuvo Judá. Reedificó los lugares altos que eran centros de adoración pagana y derramó mucha sangre. Dios ratificó entonces su juicio sobre Judá. Le sucedió su hijo Amón, quien fue perverso como su padre. En los capítulos 22 al 25, el hijo de Amón, Josías, descubrió una copia de la ley y con ella inició una serie de reformas morales y espirituales y fue un muy buen rey. Le sucedieron Joacás, Joacim y Sedequías, malos reyes. Dios envió una primera advertencia a través de Egipto que se impuso sobre Judá. Y finalmente las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, van al cautiverio babilónico. Un rayo de esperanza se deja ver en que Joaquín, un futuro rey de Judá, es liberado y honrado en Babilonia. El autor nos comunica que Dios es paciente, pero el pecado persistente de su pueblo y de sus líderes, o reyes, no lo dejará sin juicio. Y ese es el mensaje del segundo libro de Reyes.